también, ¿verdad? ¿Y cuántos creen que van a salir? Y si creen que salir, ¿por qué creen ustedes que, alguien me diga, por qué creen que el reino de Dios es aquí? Algo que digan, es por eso. Lo que ustedes quieran decir. Alguien que me diga. Primero porque su presencia está con nosotros por la promesa dada, que nunca nos dejaría ni nos desampararía hasta que Él vuelva. Ok, ¿alguien más? Porque creen que el reino de Dios está aquí en este lugar. Porque aquí está la presencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Porque su presencia es derramada en este lugar y se refleja con los milagros, los prodigios que hay en esta iglesia. Amén. Bueno, sabemos que el reino de Dios está aquí porque la promesa que Jesucristo nos dio, ¿verdad? De que, primero porque dijo, el reino de Dios ya había descendido. O sea que cuando ya Cristo vino, ya su reino ya estaba ahí reinando. Y también sabemos que está aquí en este lugar porque sabemos que el Rey Supremo de este lugar es Jesucristo. Amén. Y el reino de Dios está aquí y es establecido aquí, donde están celebrando de 2 veces reúnen su nombre, ahí está Él. Y Él es nuestro Rey sobre todo, ¿verdad? El Rey que gobierna sobre todo, el gobernante y juez de nosotros. Él tiene todas las ramas ejecutivas, legislativas, judiciales, Él gobierna sobre todo. Él no es que este por acá gobierna una cosa, este por acá gobierna otra, no. Él es Rey Supremo sobre todo. Eso lo tenemos claro, ¿verdad? Amén. Y donde está su iglesia, también el reino de Dios debería estar reinando. ¿Cómo acciona el reino de Dios en la vida de las personas? ¿Cómo creen que el reino de Dios se pone en acción aquí en esta tierra? Porque me está a decir, el reino de Dios está aquí, pero ¿qué estamos haciendo de Dios aquí para que el reino de Dios sea establecido? Es la pregunta que debemos hacernos, ¿verdad? Hermano, y esta no es la prédica, sino que es el abreboca, como dice el hermano Luis, por ahí siempre que el abreboca, que va media hora el prédica y que dice el abreboca. Bueno, sí, ¿verdad? ¿Qué estamos haciendo nosotros como pueblo de Dios para demostrar que el reino de Dios está aquí en la tierra? cumpliendo la palabra con lo que Jesucristo le dio. Todo lo que Jesucristo le dio. Cuando el Señor le aparece, dice, el reino de Dios se ha acercado. Es una semejanza que haces tú cuando una autoridad superior, estás en una empresa, estás en algo, una autoridad superior manda unos dictámenes. En este caso, que uno de los estatutos de la palabra, de sus mandamientos. Y nosotros tenemos que regirnos a esos mandamientos. Y en primera instancia, tener al Señor, convertirnos al Señor, arrepentirnos y buscar el Espíritu y verdad, que es uno de los tantos mandamientos que tenemos. Porque estamos bajo la cobertura de un rey, no de un rey. Amén, así es. Estamos bajo la cobertura del reino de Dios. Y el reino de Dios, sabemos que el reino de Dios está aquí, ¿verdad? Y cuando mandaron los discípulos de Juan a preguntar si ese era el Mesías o no, decía, no ve, el reino de Dios está aquí, porque los ojos andaban. Los ciegos veían, o sea que habían sanidades. Los endemoniados eran liberados. Y los que estaban presos eran, no los presos literales, pero los que estaban atados eran libres, ¿verdad? O sea que así era como Jesús decía que así era la forma como se establecía el reino, trayendo la sanidad, trayendo la libertad, dándole alimento a los pobres, dándole una esperanza de vida a aquellas personas que estaban desamparadas y no tenían esperanza, ¿verdad? Así es que se establecía el reino de Dios en la tierra. Porque el reino de Dios, ¿cómo se dice eso? Su sede principal está en los cielos, ¿verdad? El reino de los cielos, el reino de Dios, el reino de los cielos, su sede principal está en los cielos, pero nosotros aquí en la iglesia somos embajadores de este reino. Amén. Está en los cielos, pero nosotros aquí lo hacemos presente
de Colombia, en España, en Italia, en todas partes es igual también. El reino de los cielos tiene aquí su representante, que somos quienes. La iglesia. Nosotros quienes. Nosotros la iglesia. Amén, amén. Y todo esto para decirle a mi hermano muchas cosas. ¿Por qué esto del reino de los cielos? Porque Jesús hizo muchas semejanzas, dio muchas parábolas y muchas enseñanzas alrededor del reino de los cielos. Conté por ahí 8 o 10, algo así. ¿Verdad? Hablaba de la parábola del tentador, que era bueno, el reino de los cielos es semejante a la parábola del sembrador. Muchos la han escuchado, ¿verdad? Otra, la parábola del grano de mostaza, de la levadura, el tesoro de la perla, de todo nuevo y viejo, las fiestas de las bodas. Muchas parábolas acerca del reino de los cielos. Pero ya casi terminando su ministerio, ya casi terminando, cuando ya iban pasando los 3 años, iban ya corriendo los 3 años, se metió con que tenía que meter porque ya era la hora, ya está su tiempo para morir. Y entonces dijo, bueno, vamos a presionar esto y vamos a hablar acerca de nuestros fines del mundo, ¿verdad? Acerca de lo que eran los fariseos, se metió con los fariseos, que era la élite religiosa del momento, y ya empezó a hablar, bueno, ya esto se va a acabar, y empezó como a agilizar el mensaje, y tocó de último las últimas parábolas, que fue la de las 10 vírgenes, después de haber hablado que ya el tiempo se acercaba, de que ya su venida estaba cerca, y el fin del mundo, todo esto. Empezó a decir las últimas 2 parábolas, que eran la de las 10 vírgenes y la de los talentos, aparte de otras enseñanzas. Y usted dirá, la hermana esta está hablando de una palabra de ella. No, vamos a leer. Vayan buscando Mateo capítulo 25. ¿De qué creen que vamos a hablar en esta noche? No adivinen, que el Señor les indique, el Señor les revele. 25. Busquen en sus Biblias. Vayan buscando en sus Biblias el capítulo 25 del libro o de la parábola de las 10 tribus. Y a esto es semejante también el reino de los cielos. Vamos a leer. Alguien con voz de trueno. Yo que tengo el micrófono. Entonces, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con su ¿qué? Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Cabeceen ustedes ahí, ¿cómo harían cabecearon y dormir? Y a la medianoche se oyó un clamor: ¡aquí viene el esposo! ¡Salid a recibirlo! Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. ¡Pum! Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos.
Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Y esta palabra me recuerda mucho a un sueño que tuve no hace muchos días, que no quiero ni acordarme ahora, pero no sé por qué el Señor siempre me pone a hablar de estas cositas. Igual hay que hablar y hay que obedecer, ¿verdad? El mundo lo sé. ¿Cuántas vírgenes había? 10. Habían 10 vírgenes, 5 insensatas y 5 prudentes. Alguien que me diga para ustedes qué es el insensato o un sinónimo de insensatez. Sin sentido. ¿Alguien más? Irresponsable. Despistado. Despistado. ¿Quién más? ¿Quién más? Desprevenido. Desinteresado. Bueno, muchas. También yo digo aquí necios, imprudentes, desobedientes, atenidos. ¿Verdad? Y para ustedes, ¿qué significa ser prudente? Prudente, lo que debemos ser nosotros. Sabio, entendido. Sabio, preparado, entendido, virtuoso, dispuesto, obediente, Atento. atento. Todo eso, ¿verdad? Consciente. Que son todas las características de nosotros los hijos de Dios. Amén. Las 10 vírgenes, hay 10 vírgenes. Como en todo grupo, hay el bueno y hay el malo. Como en los grupos del colegio. Siempre estaba el que hacía la exposición, la cartelera, se aprendía todo y estaba el despistado que nada más iba a leer y hacía que perdieran el final. El atenido, el perezoso. En todos los grupos siempre hay los buenos, los malos, los que dan, los que no son tan, siempre. Igual también esta parábola no es la excepción. También la mayoría de parábolas siempre está lo bueno, lo malo, saca entre la cizaña y el trigo, el pez grande y el pez pequeño. Siempre está el Señor como haciendo separación entre el cordero y el chivo, el cartucho y el otro, siempre entre lo malo y lo bueno. Y aquí también está, porque eso va a pasar. El Señor va a sacar a lo bueno de lo malo, lo precioso de lo bueno. Amén. Y estas gentes tenían esas características, unas insensatas y unas prudentes. Todas hicieron algo importante, que era que los dos grupos tenían lámparas. Los dos grupos, tanto las insensatas como las prudentes, tenían lámparas encendidas porque iban a tener esas lámparas apagadas ahí, ¿cierto? Tenían sus lámparas encendidas esperando que llegara el esposo. Ahora les cuento por qué era que estaba esperando ese esposo y de qué viene, me recuerdan para decirles. Y tenían aceite. El cuento es que las insensatas no llevaban el aceite de repuesto. Aquí les traje una. Aquí tenía unas lamparitas, estas muchachas. ¡Tatán! ¿Qué ven? Tenían la lámpara encendida, aquí está esta con lámpara encendida, y también tenía su aceite por si se le acababa, rellenaba y quedaba bien, ¿verdad? Voy a poner aquí. Tenían sus lámparas encendidas. No, hermano, no leo. Todas tenían sus lámparas encendidas, tanto las prudentes como las insensatas tenían sus lámparas encendidas, ¿verdad? Y ustedes dirán, ajá, hermana, ¿y eso qué significa? Porque en el contexto histórico en la representación de, bueno, el esposo, las vírgenes y todo ese cuento, las vírgenes eran mujeres solteras, eran como las damas de honor de la persona que se iba, de la novia que se iba a casar. El novio
antes de casarse, el día de desposado. Y él salía a ver cómo, le decía, bueno, una promesa de boda, espérame aquí mi vida, que yo voy a regresar y yo voy a ir a construir nuestro rancho, nuestro nidito de amor. Y cuando yo vuelva, te mando un mensajero para que tú sepas que yo voy a regresar. Y tú estás pendiente ahí esperando para cuando yo llegue a hacer la boda y nos salimos a vivir enseguida. Así eran los matrimonios antes, no eran los perendengues de ahora, que el matrimonio, que la pajecita, que las florecitas, no sé qué. El matrimonio era la ceremonia, tenemos donde vivimos, nos vamos a vivir juntos y gloria a Dios, eran bendecidos. Algo así. Entonces, el novio de las vírgenes o las damas de honor eran las encargadas de llevar ese mensaje, de decir, ¡hey novia! Ya, porque habían mandado un mensajero a decir que ya venía el novio. Entonces salían esas, no voy a parar aquí porque después. Regalar aceite, hermano, Entonces esa gente salía corriendo, las damas de honor a avisar, ya viene el novio, viene el novio. Y estaban preparadas, ¿verdad? Y ya tenían que, en cualquier momento, esa era su tarea. Esperar con las lámparas encendidas, esperar que llegue el novio. El día que fuera anunciado que iba a venir el novio. Como antes no había piña, ni había nada de eso, sino que venía cada quien con sus antorchitas, con sus cosas, como querían alumbrar, en este caso decían que eran unos candelabros que eran preparados con aceite de oliva, y esto era una forma de combustible. Entonces alumbraban el camino para que llegara el novio, a donde estaba la novia, y se hacía todo el bodorio, ¿verdad? Eso era el cuento, esa era la función de la novia. La cuestión aquí es que hubieron unas que se prepararon como debía ser y otras quisieron pasar de frescas y creer que podían hacer, que podían salirse por las suyas. De pronto muchas veces me había pasado en otros casos, y decía en algún momento, me imagino que no fue esa la única vez que sirvieron de damas de honor. La mayoría de solteras en algún tiempo sirven de damas de honor en varios matrimonios, ¿verdad? De pronto se atuvieron, de pronto me van a dar un poquito y allí para pecar. Vamos a ver que el novio se demoró más del tiempo que tenía que demorar, porque ni el día ni la hora lo sabemos, ¿verdad? Jesucristo puede decir, no, se acaba el mundo, no. Jesucristo viene esta noche, pues ustedes no saben si es a las 2, que digo a las 12, o a las 2, o a las 3, no lo sabemos, ¿verdad? Porque él puede demorar, porque esperando a que todo el mundo esté preparado para él venir y a buscar a la mayor cantidad de almas para que puedan con él. Amén. Aquí hacemos semejanza, las vírgenes que hacemos, o la palabra dice que las vírgenes son la iglesia. Amén. Las vírgenes son la iglesia de Cristo en esta tierra, la novia del Cordero, la iglesia de Dios. Las lámparas hacen semejanza a llevar la luz de Cristo al mundo. Llevar el evangelio al mundo, alumbrar las tinieblas, porque nosotros estamos aquí en la iglesia y muchos podemos venir, el hermano Cristo canta, me encanta, el hermano puede servir, el servidor, la hermana amiga Toquiera también puede venir y servir cuando se disponga, ¿verdad? Puede servir, pero una cosa es servir y hacer la obra de Dios, porque todos lo podemos hacer y muchos serán convertidos y salvos. Una cosa es hacer la obra de Dios y otra cosa es, no voy a decir que ellas en algún momento no hicieron la obra de Dios con Dios, ¿verdad? Porque la lámpara, mientras uno esté sirviendo, uno siempre trata de así ser para pegar en el momento cuando va a predicar, uno se pone en paz con Dios, ¿verdad? Señor, perdóname por esto, y ya me di, no lo digo porque en un tiempo yo lo hago. No te voy a echar el buste ni voy a hablar algo que, ustedes me acaban de conocer, pero yo tengo como casi 20 años de evangelio y he pasado por tantas cosas. Y se sabe toda la Biblia. Pasa mis ojos, Señor, pasa un fuego, ese Dios me milagro, purifica, santifica, no sé qué. Eso es verdad. Y seguimos alumbrando la lámpara encendida ahí. Pero una cosa es tener la lámpara encendida
con la reserva del aceite, con la vasija llena, con el Espíritu Santo dentro de uno. Para el momento en que se nos pase un poquito más, nos alcance esa fe, nos alcance ese espíritu para seguir alumbrando. No es nada tener la mente tira para orar, para venir a aparentar aquí en la iglesia, porque muchos dirán, Señor, en tu nombre oramos, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre. Sí, ¿verdad? Porque mientras tú estés ahí buscando a Dios, Dios Él no va a dejar caer su palabra, ni va a dejar caer su obra, porque mientras el Espíritu Santo está aquí, mientras la iglesia está aquí en esta tierra, el Espíritu sigue funcionando. Mientras la iglesia de Cristo esté en la tierra, el Espíritu Santo hace como sea y usa a quien sea, la piedra que sea, para hablar y predicar y salvar a las almas. Y eso no quiere decir que tú estés bien porque estás llevando la luz del Evangelio. Una cosa es alumbrar porque Él va a manifestarse por medio del que sea. Y a veces el engaño de muchos cristianos. Creer que porque estamos sirviendo, que porque por mí una persona fue sana, o porque yo canto bonito, no canto bonito, pero porque yo predico, o porque utilizo los dones que el mismo Dios me dio, porque estamos utilizando lo que Dios nos dio al fin y al cabo. No quiere decir que ya yo estoy bien y estoy preparado y que me voy con la voz del Cordero con Dios cuando Él venga. Si no tengo mi vasija llena de la unción del Espíritu Santo en mi vida. Hermana Elba, y entonces, ¿qué hago? Porque he estado sirviendo ahí a tanta ahí, pidiendo perdón para servir y haciendo una cosa, o muchas veces unos hermanos que todavía ni siquiera están sirviendo a Dios, pero servir a Dios ni siquiera es estar aquí en el púlpito. Tú en tu trabajo, tú en tu vida, en tu casa, deberían estar alumbrando la luz de Cristo aún en nuestra familia. Con la familia, con el inconverso, con el vecino. No hay necesidad de estar acá porque Dios a todos nos dio de sus dones. A unos para hablar, otros para cantar, otros para servir. ¿Verdad? No hay que Ángela dice, no, yo estoy expidiendo porque yo no estoy predicando. Deberías estar llevando la luz de Cristo a tu familia, a tu casa, sirviendo, anunciando. Y no solamente es servir con los dones, sino también con las obras de misericordia que debemos hacer. Porque mira la parábola que dice, tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, estuve desnudo y no me vestiste, estuve encarcelado y no me fuiste a visitar, pero dicho, tenemos trabajo que hacer. No es que porque cada gente creyendo, ay, me ponen a servir, que no estoy, digo, lo que tenemos es trabajo que hacer para gota a gota y llenando esta jarrita, esta vida del Espíritu Santo. Y eso no es el momentico